Dentro de la hipersensibilidad tipo 1, vamos a tener que esta va a abarcar de las reacciones alérgicas más comunes, como lo son la fiebre de heno, asma, dermatitis atópica y también algunas alergias alimentarias. Bueno, tenemos que estas alergias son iniciadas por la interacción entre un anticuerpo IgE y un antígeno multivalente, como el experimento clásico realizado por Kimishige y Teruko Ishizaka durante los años de 1960 a 1969 y de 1970 a 1979, en la cual se llevó a cabo la identificación de la IgE como la clase de anticuerpos de la cual va a depender la reacción alérgica. Bueno, casi todos los alérgenos son de naturaleza proteínica o glucoproteínica, con sitios antigénicos o epítopos por cada molécula. Bueno, durante muchos años se trató de encontrar rasgos estructurales compartidos entre estas moléculas, pero varias características de los alérgenos presentaron indicios en cuanto a la base biológica de su actividad. En primer lugar, estos alérgenos tienen actividad enzimática intrínseca, lo cual va a afectar la respuesta inmunitaria. En segundo lugar, muchos alérgenos contienen patrones moleculares asociados a agentes patógenos o también llamados PAM. Y en tercer lugar, estos halógenos entran al huésped por medio de tejidos mucosos o en concentraciones muy bajas. Bueno, los anticuerpos IgE causan hipersensibilidad mediante su unión a receptores Fc específicos para sus regiones constantes. La unión de estos anticuerpos IgE a los receptores específicos van a activar granulocitos, lo cual va a inducir una cascada de señalización y esto va a liberar gránulos intracelulares a la sangre y a este proceso se le va a llamar desgranulación. Y bueno, el contenido de estos gránulos van a incluir histamina, heparina y proteasas junto con otros mediadores, los cuales van a actuar en tejidos circundantes y en algunas células inmunitarias, lo cual va a causar los síntomas de alergia. Las IgE se van a unir a dos receptores diferentes. El primero son los receptores Fc específicos para sus regiones constantes tipo 1. Estas van a mostrar resistencia a respuestas alérgicas localizadas y sistémicas. Aquí los mastocitos y los basófilos van a presentar cifras altas de este receptor. Y bueno, su alta afinidad va a ayudar a las dificultades que estén asociadas con una baja concentración de IgE en el suero. Su forma tetramérica va a incluir una cadena alfa, en la cual se va a unir a la cadena pesada de IgE, una cadena beta, la cual va a transducir la señal, al igual que sus dos cadenas gamma, que son idénticas y que tienen un enlace bisulfuro. Y bueno, en resumen, la formación del enlace covalente de IgE va a inducir a la agregación y a la migración de los receptores hacia balsas de lípidos de la membrana. Y bueno, el otro es el receptor IgE de baja afinidad. Este también va a ser designado como CD23 y esta se va a presentar en dos isoformas. Una es CD23A, la cual está sobre las células B activas, y también está CD23B, la cual está incluida sobre diversos tipos de células por la citosina IL-4. Depender de pues a cuál ligando se une, a IgE o a CD21. Por ejemplo, cuando CD23 soluble se une a CD21 sobre la superficie de las células B, la síntesis de la IgE va a aumentar. Y cuando CD23 unido a la membrana se une a IgE soluble, la síntesis de la IgE va a quedar suprimida. Bueno, dentro de los ejemplos de cómo puede ser inhibida la señalización por medio del receptor Fc está la coagrupación con receptores inhibidores.
Bueno, algunas regiones intracelulares de algunos receptores de linfocitos van a presentar motivos de inhibición de inmunoreceptores basados en tirosinas. Y bueno, la formación de estos enlaces covalentes de los receptores se conduce a la inhibición. Y bueno, el otro es la inhibición de moléculas emisoras de señales torrente abajo. Y bueno, aquí las fosfatasas como SHP, SHIP y PTEN van a desempeñar un papel importante en la reducción de la señalización del receptor. Y bueno, la señalización de receptores FC tipo 1 por medio de sinasas LIN y SIC van a activar la ubiquitina ligasas como CCBL y esta va a producir la ubiquitinación del link y SIC y del receptor FC, en lo cual desencadena la degradación. Las manifestaciones clínicas van a depender de las moléculas liberadas por los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Y la respuesta de mediador inducida por alérgenos da lugar a incrementos innecesarios a la permeabilidad vascular y a la inflamación que llevan a los daños del tejido. Estos mediadores se van a dividir en primarios y en secundarios. Los primarios son preformados y son almacenados en gránulos antes de la activación celular. Y bueno, dentro de estos están la histamina, las proteasas, los factores quimiotácticos de eosinófilos, los factores quimiotácticos de neutrófilos y la heparina. Y los mediadores secundarios están sintetizados después de la activación de la célula blanco o liberadas por la desintegración de los fosfolípidos de membrana. Y dentro de estos están el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas, las bradicininas, las citocinas y algunas quimiosinas. Ahora continuaremos hablando de la hipersensibilidad de tipo 1. Las respuestas de hipersensibilidad de tipo 1 se van a dividir en una respuesta temprana inmediata y una o más respuestas de fase tardía. La respuesta temprana va a ocurrir unos minutos después de la exposición al alergeno y se produce por la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos, esto a partir de los mastocitos locales. Aquí es importante mencionar que esta reacción temprana se va a caracterizar por vasodilatación, congestión vascular y edema. Ahora, horas después de que la fase inmediata de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 empieza a disminuir, los mediadores que fueron liberados en el transcurso de la reacción van a inducir una inflamación localizada, la cual se denomina la reacción de fase tardía, y esta sucede de 2 a 24 horas después. Las citocinas que fueron liberadas a partir de los mastocitos, en particular el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, van a aumentar la expresión de moléculas de adhesión celular sobre las células venulares, lo que va a facilitar el flujo de entrada de neutrófilos, eosinófilos y células T helper 2, lo cual caracteriza a esta fase de la respuesta. Los eosinófilos van a desempeñar un papel principal en la reacción de fase tardía. Aquí, el factor quimiotáctico de eosinófilos que es liberado por los mastocitos durante la reacción inicial va a traer a numerosas cantidades de eosinófilos al sitio afectado. Las citocinas liberadas en el sitio, entre ellas la interleucina 3 y la interleucina 5, además del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, van a contribuir al crecimiento y la diferenciación de estas células. Posteriormente, estas células van a ser activadas mediante la unión de un antígeno cubierto con anticuerpo. Y esto da pie a la desgranulación y liberación adicional de mediadores que son inflamatorios, los cuales contribuyen al daño tisular extenso que es típico de la reacción de la fase tardía. En cuanto a los neutrófilos, estos son otros participantes de suma importancia en las reacciones de la fase tardía. Estos van a ser atraídos al sitio de una reacción de tipo 1 en un proceso por el factor quimiotáctico de neutrófilos que va a ser liberado a partir de los mastocitos en desgranulación. Y una vez activados, los neutrófilos van a liberar el contenido de sus gránulos, que incluye enzimas líticas, el factor activador de plaquetas y leucotrienos. Aunque se habla de dos fases en la hipersensibilidad de tipo 1, recientemente se ha descrito una tercera fase de la hipersensibilidad de tipo 1.
Esto es en los modelos de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 en la piel. Esta tercera fase empieza alrededor de 3 días después del desafío antigénico y va a alcanzar su punto máximo al cuarto día. La tercera fase se va a caracterizar por la infiltración masiva de eosinófilos y podemos notar que contrasta con la segunda fase porque requiere la presencia de basófilos. Los basófilos van a ser reclutados de la sangre del sitio por los mediadores producidos en la primera y en la segunda fase de la respuesta. Las reacciones de hipersensibilidad van a tener diversas características clínicas y anatomopatológicas, y la naturaleza de estos síntomas clínicos va a depender de diversos factores, como la ruta de entrada al cuerpo, su concentración y la exposición previa del huésped al alergeno. Dentro de su categorización vamos a encontrar la rinitis alérgica, sinusitis, alergias alimentarias, asma y anafilaxia. Las alergias alimentarias van a ser un tipo común de atopia que va a estar en aumento y es más frecuente entre lactantes y menores, representando entre el 6 y el 8%. Usualmente, la eficacia de la barrera intestinal va a mejorar con la madurez y, por tanto, las alergias alimentarias de muchos lactantes se resuelven sin tratamiento con el crecimiento de los niños. Esto aun cuando todavía puede detenerse la IgE específica para el alergeno en la sangre. La anafilaxia sistémica es un estado tipo choque y a menudo suele ser mortal. Por lo general es iniciada por un alergeno introducido directamente al torrente sanguíneo o absorbido a partir del intestino o la piel. Este estado causa asfixia, que puede llevar a la muerte en un transcurso de 2 a 4 minutos posteriores a la exposición. Todos estos síntomas van a ser en respuesta a la desgranulización rápida mediada por anticuerpos de mastocitos y también a los efectos sistémicos de su contenido. En las reacciones de hipersensibilidad localizadas, las alteraciones patológicas se van a limitar a un tejido u órgano blanco específico, y a menudo van a ocurrir en las superficies epiteliales que son expuestas por primera vez a alérgenos. Las alergias atópicas van a comprender una amplia gama de trastornos mediados por IgE, como lo son la rinitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Comúnmente se realiza una evaluación mediante pruebas cutáneas, en la cual se introducen pequeñas cantidades de alergenos potenciales en sitios específicos de la piel, los cuales vuelven a evaluarse 30 minutos más tarde. La hinchazón y el enrojecimiento van a ser resultado de la desgranulización local de mastocitos, indicando evidentemente la alergia. Asimismo, algunos médicos pueden optar por medir la concentración sérica de IgE total o específica para el alergeno, esto usando tecnología de ELISA o inmunoelectrotransferencia Western. Les hablaré de las reacciones de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Esta es de tipo 2. Este tipo de reacciones va a involucrar a la destrucción celular. Va a estar mediada por anticuerpos y cuando tenemos un anticuerpo que se encuentra unido a un antígeno de superficie celular, se van a dar la inducción de la muerte por medio de 3 mecanismos. El primero es cuando ciertas inmunoglobulinas van a activar al sistema de complemento y se va a crear poros en la membrana de la célula extraña. El segundo es cuando los anticuerpos pueden mediar la destrucción celular por medio de la citotoxicidad y va a estar dada por células dependientes del anticuerpo. Aquí las células citotóxicas que portan a los receptores específicos se van a unir a la región en las células blanco para poder promover la muerte celular. Y la tercera es cuando el anticuerpo que ya está unido a la célula extraña va a actuar como opsonina, permitiendo que las células fagocíticas se unan a los receptores específicos y así ya se pueda fagocitar. Un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad es cuando existe una transfusión sanguínea. Como sabemos, los tipos de sangre son A, B y 0. Sus antígenos que se asocian es A, B y H. Varias proteínas y glicoproteínas van a ser codificadas por genes con varias formas alélicas. Por ejemplo, en un individuo con un alelo particular de un antígeno de algún grupo sanguíneo, va a reconocer como extrañas a otras formas alélicas por medio de la sangre transfundida. Va a tener aquí una respuesta de anticuerpos. En esta imagen podemos ver los anticuerpos dirigidos contra antígenos del grupo A se unen a residuos N-acetilgalactosamida. Los antígenos del grupo B se van a unir a residuos de galactosa y los del grupo H se van a unir a la lactosa.
Las manifestaciones clínicas se van a producir por la hemólisis intravascular masiva de los eritrocitos transfundidos. Se pueden presentar manifestaciones inmediatas o tardías. Cuando tenemos reacciones inmediatas, se asocian a incompatibilidad de grupo sanguíneo AB0. Y esto va a llevar a la lisis mediada por las isohemaglutininas, que son de la inmunoglobulina M. Cuando tenemos una reacción tardía, se puede detectar por inmunoglobulina libre en plasma. Esta va a ser filtrada por los riñones y va a dar lugar a la hemoglobinuria. Esto es cuando se va a degradar la porfirina y pues se va a metabolizar en la bilirrubina, y esto a cifras muy altas pues va a ser tóxico para nuestro organismo. Los síntomas típicos de la bilirrubinemia serían fiebre, escalofríos, náuseas, coagulación dentro de los vasos sanguíneos, dolor en la región lumbar, entre otras. Pues el tratamiento sería la terminación inmediata de la transfusión sanguínea y se va a mantener el flujo de orina con diurético, porque si tenemos una acumulación de hemoglobina en los riñones, pues puede causar la necrosis tubular aguda. Otra reacción es la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Esto se va a dar cuando los anticuerpos IgG maternos específicos para antígenos del grupo sanguíneo fetal van a cruzar la placenta y destruyen los eritrocitos del feto. Es más común en madre e hijo y que van a expresar diferentes RH. Los eritrocitos fetales van a estimular a las células específicas para poder que el RH tenga una respuesta inmunitaria produciendo células plasmáticas y células específicas. El anticuerpo IgM va a eliminar a los eritrocitos fetales RH positivos de la circulación de la madre, pero pues van a quedar células de memoria para próximos embarazos. El 65% de los casos no van a ser graves y se van a dar por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO entre la mamá y el feto. Existe una amenaza de que la bilirrubina liposoluble se pueda acumular en el cerebro y cause daño cerebral, como lo vemos en esta imagen. Algún tratamiento para estos bebés pues es ponerlos en la incubadora bajo los rayos UV para que la bilirrubina se deshaga. Como podemos ver en esta imagen. Bien, ahora vamos a hablar sobre la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos de tipo 3. Vamos a tener que una reacción de anticuerpo con antígeno va a generar los inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos van a facilitar la eliminación del antígeno por células fagocíticas y eritrocitos, y en algunos casos también va a estar la presencia de grandes números de redes de inmunocomplejos que pueden llevar a reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 que dañan tejido. La magnitud de la reacción va a depender del número y del tamaño de inmunocomplejos, su distribución dentro del organismo y la capacidad del sistema fagocítico para eliminar los complejos, y así pues va a minimizar el daño del tejido. El depósito de estos complejos va a iniciar una reacción que da lugar a un reclutamiento de componentes del complemento y neutrófilos hacia el sitio de una lesión tisular resultante. Ahora, los inmunocomplejos que pueden dañar diversos tejidos. Vamos a tener que la formación de complejos de antígeno-anticuerpo ocurre como una parte normal de una respuesta inmunitaria adaptativa, que esta va seguida por un reconocimiento de los complejos por fagocitos que los fagocitan y los van a destruir, y se va a dar la activación del complemento, y este pues va a dar lugar a la lisis de la célula. En ciertas circunstancias, los inmunocomplejos son eliminados de manera ineficiente y pueden depositarse también en los vasos sanguíneos o en tejidos, de lo que prepara el terreno para una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. Estas circunstancias van a estar como la presencia de los antígenos, que son capaces de generar entramados de antígeno-anticuerpo, en particular van a ser extensos. Vamos a tener también una afinidad alta de antígenos por tejidos particulares. También se tiene la presencia de antígenos altamente cargados, y estas van a afectar a la fagocitosis de inmunocomplejos. Y por último, se va a tener un sistema fagocítico alterado.
Ahora, los inmunocomplejos se van a unir a mastocitos y neutrófilos y macrófagos por medio de receptores, lo cual van a desencadenar la liberación de mediadores vasoactivos y de citocinas inflamatorias que interactúan con el epitelio capilar e incrementan la permeabilidad de las paredes de vasos sanguíneos. También los inmunocomplejos se van a mover por las paredes capilares hacia los tejidos, donde van a ser depositados y establecen una respuesta inflamatoria localizada. Eh, ya cuando se fijó el complemento, va a dar lugar a la producción de las quimiosinas anafilotoxina, que son C3A y C5A, y estas van a atraer más neutrófilos y macrófagos que a su vez van a estar más activados por inmunocomplejos que se van a unir a sus receptores para secretar quimiosinas, citocinas, prostaglandinas y proteasas proinflamatorias. Bien, ahora la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos que puede resolver de manera espontánea. Vamos a tener que si la enfermedad mediada por los inmunocomplejos es inducida por un bolo único de antígeno que a continuación es eliminado gradualmente, puede volverse de manera espontánea. Una manifestación moderna de esto ocurre en pacientes que reciben anticuerpos mononucleales terapéuticos derivados de un ratón que son diseñados para tratar cánceres previamente intratables. O algunos de estos pacientes van a generar sus propios anticuerpos monoclonales extraños y presentan síntomas un tipo de la enfermedad del suero para evitar esta respuesta, ya que los anticuerpos terapéuticos son sometidos a procedimientos de ingeniería genética para eliminar casi todos los epitopos extraños, o sea que van a ser humanizados. Bien, también tenemos los autoantígenos que pueden estar involucrados en reacciones mediadas por inmunocomplejos. Aquí lo que pasa es que si el antígeno en el inmunocomplejo es un autoantígeno, no puede ser eliminado y las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 no van a resolverse con facilidad. En estas situaciones van a aparecer respuestas de tipo 3 crónicas y algunos ejemplos de las enfermedades originadas por reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 son las enfermedades autoinmunitarias, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, reacciones farmacológicas, enfermedades infecciosas como lo son la meningitis, la hepatitis, la mononucleosis, el paludismo, entre otras muchas. Entre las reacciones mencionadas se va a tener la reacción de Artus, que son reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 ya localizadas. Aquí tenemos que si un animal o un humano se inyecta por vía intradérmica un antígeno contra el cual existen grandes cantidades de anticuerpos circulantes, pues el antígeno se difunde hacia las paredes de los vasos sanguíneos locales e inmunocomplejos grandes que se precipitan cerca del sitio de la inyección. Esto va a iniciar una reacción inflamatoria que alcanza un máximo de alrededor de 4 a 10 horas después de la inyección y se conoce como una reacción de Artus. La inflamación en el sitio de una reacción de Artus se caracteriza por tumefacción y sangrado localizado, seguidos por depósitos de fibrina. En esta fotografía se muestra la reacción de Artus en el muslo de una mujer de 72 años de edad y esto ocurrió en el sitio de inyección de un fármaco quimioterápico y son de 3 a 4 horas después de que la paciente recibió la segunda inyección y fueron 15 días después de que tuvo una primera inyección. Así es como se nota. Yo voy a hablar acerca de la hipersensibilidad de tipo 4, la cual se subdivide en retardada o DTH y la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8, pero nos vamos a enfocar en la retardada. En 1890, Robert Koch observó individuos infectados por Mycobacterium tuberculosis, los cuales presentaban una respuesta inflamatoria localizada que se denominó reacción de tuberculina. Tiempo después, se demostró que otros antígenos podían inducir esta respuesta celular y se le cambió el nombre a hipersensibilidad retardada de tipo 4. Además, esta hipersensibilidad es puramente mediada por células, importante mencionarlo. El ejemplo más común es la dermatitis por contacto con toxicodendrón, que se encuentra en la hiedra venenosa, en el roble venenoso y en el sumaque, por mencionar algunos. La hipersensibilidad tardía es desencadenada contra microorganismos intracelulares como bacterias, virus, hongos,
a parásitos y también contra antígenos por contacto. Además también contra algunos agentes extracelulares como el níquel, la hiedra, el sumaque y el roble venenoso. La hipersensibilidad de tipo tardío se da en dos fases, la fase de sensibilización y la fase efectora. La fase de sensibilización tarda de 7 a 14 días y es cuando ocurre el primer contacto con el antígeno. Las APC, que son las Langerhans, y los macrófagos muestran al antígeno a través de su HLA al linfocito T, que va a reconocer con el TCR al antígeno con el CD correspondiente al HLA. Luego ocurre la señal coestimuladora entre el CD28 y el B7 y la tercera señal con las citoquinas, que van a generar de forma autócrina la activación del linfocito T, generando así linfocitos Th1 efector y de memoria. La fase efectora es más rápida, tarda de 24 a 72 horas. Aquí se activa una célula de memoria, como lo es el linfocito Th1, y una vez que entra en contacto con el antígeno, a través de un macrófago va a secretar citoquinas como la interleucina 2, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral beta, la interleucina 3, entre otros. Y también va a secretar quimiosinas como la interleucina 8 y el MCP1. La función en general de estos es activar a los macrófagos, hacer que estos expresen más moléculas de HL2, más receptores de TNF y produzcan una mayor cantidad de radicales de oxígeno, para que expresen una mayor cantidad de óxido nítrico sintetasa inducible, aumentando así la producción de óxido nítrico, y esto nos va a ayudar a la formación del granuloma. La dermatitis por contacto es una manifestación común de la hipersensibilidad de tipo 4. Ocurre cuando un compuesto químico reactivo, ya sea un fármaco, un cosmético, algún formaldehído o termentina, se unen a las proteínas de la piel y estas proteínas modificadas son presentadas a células T, en el contexto también de los antígenos MHC apropiados. Entonces, cuando el antígeno se pone en contacto, la APC activa al linfocito T virgen y lo va a diferenciar en Th1 y Th2, los cuales nos van a ayudar a la activación de los macrófagos y también los linfocitos T citolíticos, y estos van a liberar gránulos para causar una lesión cutánea. Hay enfermedades también donde este mecanismo es activo, las cuales son el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica y pues estas pueden ser mortales. Hay casos incluso donde el alergeno puede ser el ibuprofeno y pues la mejor manera de evitar la hipersensibilidad retardada pues básicamente es evitar el agente causal. Continuando tenemos a la inflamación crónica, que se describe como un estado patológico caracterizado por una expresión persistente y aumentada de citocinas inflamatorias. Esta tiene dos orígenes o causas. La infecciosa, que es cuando un agente patógeno está en acceso continuo con nuestro organismo. Esto ya sea porque hay alguna enfermedad, alguna infección no resuelta, alguna enfermedad en encías, heridas no cicatrizantes o enfermedades intestinales. Y bueno, es muy importante recalcar que si este agente patógeno no es eliminada de manera exitosa, como son los hongos y las micobacterias, estas se van a encargar de estimular pues a células inmunitarias para que se liberen pues citocinas inflamatorias. Y por otro lado vamos a tener la causa no infecciosa, que está dada por el daño físico, que libera a los DAMs, que inducen a su vez la secreción de citocinas inflamatorias, y el daño tisular, que es provocado por tumores, trastornos autoinmunes, aterosclerosis, enfermedades del corazón y la obesidad, de la que hablaremos más adelante. Ahora bien, la obesidad y la inflamación crónica. Bueno, la obesidad está asociada a un conjunto de trastornos metabólicos y sistémicos, y pues su relación con la inflamación crónica es dado estos efectos sistémicos. Nosotros sabemos que la obesidad es el exceso de acumulación de tejido graso, de adipocitos viscerales, por así decirlo, pero pues además tenemos a células adiposas de los órganos, que
como ya sabemos, pues se encargan de la regulación del organismo mediante hormonas, pero pues también se sabe que van a secretar mediadores inflamatorios como son el factor necrosante tumoral alfa e interleucina 6 principalmente. ¿Cómo lo van a hacer? Pues dado que va a haber un exceso de lípidos, va a desencadenar una respuesta de estrés intracelular que conlleva a un aumento en la producción de citocinas y mediadores inflamatorios. Por otro lado, también se ha propuesto que los ácidos grasos tienen algo que ver, ya que una vez que se unen a un receptor tipo TOL, van a iniciar una cascada de señalización parecida a la que pasa cuando se reconoce un agente patógeno. Es importante recalcar que por eso muchas personas dicen no estoy gordito, estoy inflamado, y es porque básicamente pues los adipocitos, bueno, el tejido adiposo va a secretar estos mediadores inflamatorios. Por otra parte, también es importante recalcar que independientemente de la causa de la inflamación crónica, el estar en este estado nos aumenta la probabilidad de padecer alguna enfermedad sistémica como es diabetes tipo 2. Pero además influyen otros factores como son edad, sexo y pues nuestro estado de salud. Ahora bien, tenemos la asociación de la obesidad y la diabetes tipo 2, que principalmente vamos a iniciar con que diabetes tipo 2 pues es aquella afección crónica en la que el cuerpo no procesa el azúcar en sangre, dado que pues la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. Y bueno, como ya habíamos dicho, está asociado a la obesidad porque básicamente el 80% de las personas que padecen diabetes son obesos. Y esto va porque, como ya habíamos mencionado, pues el tejido adiposo va a aumentar los mediadores inflamatorios. Entonces, al liberar estas citocinas, pues estos se unirán a receptores de superficie que activarán la vía de las cinasas y se fosforilarán en residuos de serina, que se encarga pues básicamente de inhibir la señalización de la insulina, haciendo esta resistencia a la insulina y que pues no se pueda procesar el azúcar. Esto es apoyado, hubo un estudio en modelos de ratones que básicamente lo que hicieron es que estos tenían una dieta alta en grasa o con alguna predisposición genética a la obesidad. Ellos concluyeron así que el estado de inflamación crónica va a depender de 3 variantes. El primero es los mediadores inflamatorios estimulados por nutrientes, donde los macrófagos y los mastocitos van a detectar este exceso de nutrientes e inducirán pues una señal inflamatoria del tejido adiposo. La segunda es que también encontraron que los adipocitos son capaces de generar factor necrosante alfa e interleucina 6. Y por otro lado, el estado de isquemia. Y esto es básicamente porque al haber un aumento muy rápido de peso, pues también va a haber vasculatura nueva, pero esta no es tan rápida, vaya. Entonces, temporalmente va a estar privado de oxígeno, lo que va a llevar a que se recluten macrófagos a la zona, que pues se encargarán de expresar proteínas inflamatorias y pues también intervienen los adipocitos de forma indirecta, como ya lo habíamos dicho.